Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Muy pero que muy cordial saludo a todos nuestros fieles oyentes. Nos complace de gran manera darle la bienvenida a una emisión más de este proyecto cargado de conciencia social y criticidad para con los procesos universitarios de la educación pública en Colombia y específicamente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con este caluroso saludo le damos la bienvenida entonces aquí a la UD 90.4 FM en la emisión número 313 de este su programa Univertopías. Comenzamos la emisión del día de hoy en nuestra sección de Cómo vamos UD con el profesor Jairo Ruiz, quien le da continuidad a su dedicada revisión de la propuesta de estatuto académico con fecha del 19 de noviembre de 2025, esta vez con el título cuarto, Sistema de Formación, capítulo número 2, Diseño, Organización, Gestión y Evaluación Curricular. Y en nuestra sección de las reformas universitarias que la profesora Olga Esther Salcedo continúa del mismo modo con la revisión del estatuto académico fechada del 19 de noviembre de 2025, esta vez con la concepción de ecosistema y sus virtudes de conformidad con la IA. Continuando con nuestra emisión, quien les habla, Daniel González, realiza una nota especial sobre lo que ha ocurrido con la zozobra del aumento del salario mínimo en el país, que tiene en vilo a todo el pueblo y donde el Consejo de Estado, como en muchas otras decisiones del gobierno nacional, ha sido su piedra en el zapato. Y al finalizar la emisión, en el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos, el profesor Jairo Ruiz trata la propuesta de plan de formalización trabajada en el curso taller del 18 de febrero. En nuestra primera zona musical, calentemos el ambiente con una cumbia sin igual como todas las de esta tierra, en esta ocasión de la mano del Combo Sampuesano y su canción La Soberana. Este grupo hace honor con su nombre al territorio de donde vienen, Sampues, conocido como la tierra del sombrero volteado y de los calabacitos alumbradores, referencia metafórica de Crónicas de una muerte anunciada. Sampues es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Sucre, destacado por su rica tradición artesanal y cultura indígena zenú. Este territorio basa su economía en la agricultura, la artesanía y la ganadería, consolidándose como un núcleo etnoeducativo, pero sobre todo una tierra que hizo de la cumbia su patrimonio.
Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Muy buenos días a todos. Aquí en Cómo Vamos UD continuamos con la revisión del documento propuesta de estatuto académico de la comisión conformada por el Consejo Superior y el Consejo Académico para presentar la propuesta a la Asamblea Universitaria. Estábamos revisando la propuesta presentada el 30 de octubre del 2025. Pues bien, nos ha llegado un documento que corresponde a la versión del 19 de noviembre del 2025. Hemos revisado de este documento prácticamente el primer título, el segundo título, el tercer título y estamos en el cuarto título. Del primer título se ha revisado el estatuto académico, como se llama ese primer título, en él el capítulo definición, alcance y principios rectores del estatuto académico. Del segundo título, gobierno y participación académica, se revisó el capítulo gobierno académico, en donde encontramos los cuerpos colegiados, los órganos y estancias de gobierno que aparecen en ese estatuto académico, los gestores de políticas. El título tercero, sistema académico, capítulo 1, definición y propósitos del sistema académico. El capítulo 2, componentes del sistema académico, donde hemos hecho algunas críticas frente a la concepción transversal que tiene la concepción de campos versus la concepción de ecosistemas, a la conformación de esas direcciones, cómo las escuelas se mantienen, como en el Acuerdo 04, como una parte más de la Vicerrectoría de Formación y no como una verdadera unidad transversal de toda la universidad. Y entramos al título cuarto en nuestra emisión pasada, donde trabajamos el sistema de formación, como se titula ese título cuarto, y allí desarrollamos el primer capítulo, definición, propósitos, componentes, en donde se evidencia nuevamente la contradicción que hay entre la concepción de campo y la concepción de ecosistema, en donde, estando de acuerdo en la configuración del currículo, en la configuración de los programas académicos, se entiende que no es perfectamente claro la concepción de competencias y la concepción de adaptabilidad que traen las funciones y los principios que aquí se desarrollan. Viene el segundo capítulo, que se denomina diseño, organización, gestión y evaluación curricular, que dice en el artículo 19, definición: el diseño, organización, gestión y evaluación curricular en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se entiende como el conjunto de procesos y procedimientos dinámicos e integrados orientados a facilitar la práctica curricular de los programas académicos en función de los procesos formativos definidos en el proyecto universitario institucional PUI. En consecuencia, los proyectos educativos de la facultad, a través de las áreas de formación, apropian los lineamientos generales y actúan como puente entre las políticas institucionales y el proyecto educativo del programa PEP. Parágrafo. Las escuelas designarán a los docentes que realizarán los procesos de diseño, organización, gestión y evaluación curricular de acuerdo con las necesidades de los programas académicos presentadas por las facultades. Bien, se trata de definir en este artículo qué es eso de diseño, organización, gestión y evaluación curricular. Y se entiende, dice aquí, como el conjunto de procesos y procedimientos dinámicos e integrados orientados a facilitar la práctica curricular de los programas académicos. Y se señala que para que eso ocurra debe haber una consonancia entre el proyecto universitario institucional y el proyecto educativo de facultad. Y en ese orden de ideas también con el proyecto educativo de programa. Sin embargo, se ha saltado lo que se denomina área de formación. Habría que tener en cuenta también en dónde queda el proyecto de área de formación. ¿Dónde está?
porque el proyecto educativo de programa es de un solo programa. Y cuando hablamos de áreas de formación, se trata de recoger una serie de programas afines entre sí. Y esto no está concebido aquí. El parágrafo señala que la escuela designará a los docentes que trabajarán en esos procesos de diseño, gestión y evaluación curricular. Seguramente no lo hace la escuela, seguramente es la facultad, de acuerdo a sus necesidades, quien le solicita a la escuela las condiciones y características de los profesores que están en capacidad de hacer eso, porque están, si bien es cierto, adscritos a las escuelas, su trabajo de formación lo están desarrollando en las facultades. Viene el artículo 20 que señala diseño curricular. El diseño curricular es el proceso de estructuración de las trayectorias de enseñanza y aprendizaje en el cual se vinculan los campos de conocimiento saber, de formación y de contextos, extensión y proyección social, en coherencia con los perfiles de formación específicos. Este diseño incorpora los fundamentos epistemológicos, los propósitos de formación y de aprendizaje, las competencias, las estrategias pedagógicas, recursos y mecanismos de evaluación en articulación con las experiencias de vida de la comunidad universitaria. El diseño curricular se expresa en la construcción de programas académicos, en planes de estudio, en la estructuración de ambientes de aprendizaje, en las disposiciones tecnológicas y de infraestructura, entre otros, para garantizar la formación integral de los estudiantes en los diferentes niveles de formación. Artículo 21. Organización curricular. La organización curricular corresponde a la disposición estructurada, coherente y articulada de los componentes que sostienen el carácter multidimensional del currículo en el campo de formación. En consecuencia, la unidad estructuradora de la organización curricular es el programa académico, el cual es responsable de la puesta en marcha del plan de estudios y de la gestión curricular. Aquí en este artículo sí se trata de recuperar el papel del campo, pero no solamente eso, sino que se trata de recuperar el papel del programa académico como responsable de la puesta en marcha del plan de estudios y de la gestión curricular. Falta encadenar eso, y seguramente estará más adelante, con el carácter de las áreas de formación. Sin embargo, que el campo haya quedado inscrito dentro de un sistema, que es el sistema de formación, deja ver a las claras que hay una ruptura con la estructura general. ¿Qué es posible resolver? Claro que es posible resolver, dejando claro qué interrelación hay entre campo y sistema y cómo los campos se pueden integrar a los sistemas o el sistema se puede integrar al campo, o cómo la concepción sistémica y la concepción de campos se articulan o se hacen consonantes entre sí. Viene el artículo 22, gestión y evaluación curricular. La gestión y evaluación curricular se reconoce como el proceso articulado, dinámico y continuo que comprende la planeación, el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación del currículo, con el propósito de garantizar la calidad, coherencia y vigencia de la oferta académica. Se fundamenta en la noción de campo. La evaluación se centra en el análisis, valoración y retroalimentación del desarrollo curricular con el fin de promover su mejoramiento continuo. Vuelve y aparece otra vez la noción de campo como fundamento, pero está inscrita, inmersa dentro de la concepción de sistema que se viene desarrollando aquí. Y eso que no han vuelto a precisar lo que se ha denominado ecosistema. En el artículo 23 dice elementos estructurales de la gestión curricular. Se consideran elementos estructurales de la gestión curricular el conjunto de unidades que configuran y materializan el desarrollo del currículo en los programas académicos de la universidad. Estos elementos son el plan de estudio, la organización del plan de estudios, el espacio académico y la política curricular, los cuales orientan de manera integrada los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del currículo institucional. Habría que revisar si todos los elementos de la gestión curricular han quedado integrados en este artículo. En tal sentido hay que recoger los debates que se dieron
desde 2024, encabezados por las vicerrectorías de Mirna Girón, de Luz Esperanza Borges, y que no se implementaron con suficiencia con José Ignacio Rodríguez, pero que hacen parte del debate. Y todos los documentos que se escribieron en ese entonces por diferentes profesores y que nos permitirán configurar si efectivamente todos los elementos de la estructura de gestión curricular están allí o no. Viene el siguiente artículo, el 24, Plan de Estudios. El plan de estudios es la organización estructurada del currículo dentro de un programa académico. Se configura en créditos y se organiza en un conjunto de espacios académicos que definen la ruta formativa mínima del estudiante y la duración del programa académico. Bien interesante el asunto, pero el término espacios académicos, que es muy importante, se quiere mencionar, se quiere configurar y se quiere traer del estatuto académico anterior o de una de las tantas resoluciones de flexibilidad curricular que se dieron en los años 90 y algunas otras que se dieron a comienzos de siglo, que es importante para no quedarse con la concepción de asignaturas interesante. Es bien importante, pero habría que redefinirlo. Y viene entonces ese artículo, el artículo 25, que es precisamente el que redefine espacios académicos y señala: el espacio académico es la unidad fundamental del plan de estudios en la que se desarrolla la interacción entre enseñanza y aprendizaje. Debe estar expresado en créditos académicos, pero deja por fuera unas características básicas que tenían los espacios académicos, que iban mucho más allá de las asignaturas o los espacios de encuentro del docente y del estudiante. Habrían una serie de espacios académicos con diferentes condiciones, con diferentes categorías, con diferentes caracterizaciones que no se han tenido en cuenta. Pero se pierde de vista, esperemos que más adelante aparezca, lo que hemos denominado área de formación. Miremos a ver qué dice el artículo 26, política curricular. La política curricular es el conjunto de directrices, normativas, lineamientos, decisiones y demás orientaciones que determinan cómo se diseña, organiza, gestiona y evalúa el currículo en los programas académicos de la universidad en correspondencia con el proyecto universitario institucional, la intencionalidad formativa declarada por la institución y las necesidades del contexto ciudad-región de Bogotá, Distrito Capital, del territorio nacional y de la comunidad internacional. Interesante la definición de la política curricular. Esperemos que se pueda concretar. Y señala un parágrafo allí: corresponde al Consejo Académico, en conjunto con la Vicerrectoría de Formación, expedir la política curricular de la universidad, la cual se adoptará mediante un acto administrativo en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la publicación del presente estatuto. La política curricular debe incluir y reglamentar como mínimo lo siguiente. Y se mencionan los siguientes ítems: modalidades de la oferta académica, sistema de créditos académicos, múltiple titulación, internacionalización del currículo, plurilingüismo, articulación entre y o dentro de los niveles de formación, pregrado, posgrado y educación no formal, incorporación de las TIC en los planes de estudio, propósito de formación y aprendizaje, transversalidad, áreas de formación y espacios académicos comunes, equivalencia con validación y homologación, transferencias, evaluación del aprendizaje, microcertificaciones, reconocimiento de saberes. Y allí termina el capítulo 2 de este título denominado Sistema de Formación. Hasta aquí lo que podemos precisar es que sí hay una concepción académica, sí se tiene claro quién y cómo desarrolla el currículo. Toda esa política curricular está materializada, tipificada y desarrollada por la Vicerrectoría de Formación y corresponde justo este trabajo encabezado por esta Vicerrectoría de Formación, los programas específicos, los proyectos curriculares específicos
dentro de sus áreas de formación, dentro de su facultad, ser potenciados e impulsados por sus coordinadores, por los profesores que intervienen allí, que vienen de las escuelas y que precisan exactamente a dónde apuntalar. Y en ese orden de ideas, cada uno de estos elementos que se tipifican aquí, que hay que trabajar y desarrollar, hacen parte entonces de la denominada política curricular. Cada uno de estos elementos, las modalidades de la oferta académica, los sistemas de créditos académicos, cómo se va a concebir y desarrollar lo que se llama la múltiple titulación, todo lo que tiene que ver con la internacionalización del currículo, el plurilingüismo, toda la articulación entre los diferentes niveles y estos niveles cómo se potencian, desde incluso, y falta allí, la educación media hasta la formación posgradual. Tal vez ese elemento de la educación media no se ha querido recoger aquí en esta propuesta que sí se recogió en el trabajo realizado por la Asamblea Universitaria en 2021-2022 y que quedó incluso inscrito en el Acuerdo 04, pero que se elimina aquí lo que tiene que ver con la conexión con la educación media. Todos los demás elementos realmente hacen parte de lo que se pretende construir en la Universidad Distrital desde el punto de vista curricular. Hasta aquí el segundo capítulo de nuestro cuarto título y en nuestra próxima emisión trabajaremos el capítulo tercero, lo que corresponde ya concretamente a la Vicerrectoría de Formación. Nos vemos y nos oímos en nuestra próxima emisión. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Nuestra franja musical el día de hoy es variada, pero refleja artistas 100% colombianos. Por eso la canción que viene a continuación es una pieza del grupo de ska bogotano Los Elefantes, cuya historia musical comenzó hace más de 18 años y hoy ya son considerados una leyenda del género. Curiosamente, su reconocimiento es más a nivel internacional que en su propio país, pues como en muchas ocasiones no sabemos valorar lo de aquí y preferimos degustar lo de afuera por estatus. Si tratamos de definir el estilo de esta agrupación, la palabra correcta sería ska. Sin embargo, en sus discos podemos apreciar que este concepto se amplía un poco más. Los Elefantes es una mezcla de humor, rebeldía, romanticismo y de otros géneros musicales tales como el swing, el reggae y hasta cortes de música tradicional judía. Miremos un ejemplo en la siguiente canción, titulada Ben Sona Cariño. No sé si lo conozco, dígame usted su nombre, su empresa, su negocio y su capital. Sé, como no lo que diga, qué linda su boina, le sale con los pelles, con la barba y con la circuncisión. De los Gerlman, o más bien de los Zuckerman, canta esta manaquilla pronunciando bien. No, mijo, y no se le canta, me duele la garganta. Conozco de memoria el repertorio de por casa a la perfección. Pues que Charlie Parker me invitó a tocar, Charlie Parker me invitó a tocar. Parker me invitó a tocar, Charlie Parker me invitó a
los que escuchan somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? A partir del documento propuesta de la mesa de apoyo, entre comillas, por el cual se expide el Estatuto Académico de la Universidad Distrital, actualizado el 18 de noviembre de 2025, aunque con ciertos riesgos, resulta interesante en el día de hoy y en las próximas emisiones de Univertopías socializar, entre comillas, el punto de vista que suministra la inteligencia artificial, en adelante IA, acerca de las preguntas: ¿por qué el sistema académico de la Universidad Distrital es un ecosistema? ¿Y cuáles serían sus implicaciones para la organización universitaria? Veamos. En la respuesta a tales preguntas, la IA destaca 5 elementos. 1. Que el estatuto académico se define como la norma fundamental que orienta, organiza, regula y gestiona la vida académica de la universidad, en armonía con el Estatuto General Acuerdo 004 de 2025 y la Ley 30 de 1992. Según el documento, establece los principios, componentes, estructuras, órganos y funciones que dan soporte al desarrollo de las funciones misionales de formación, investigación, creación, extensión y proyección social. 2. Que la propuesta estatutaria concibe el sistema académico como un ecosistema dinámico, interdependiente y articulado, integrado por componentes misionales y unidades académico-administrativas de soporte transversal. Este modelo reconoce que la vida académica es un proceso vivo, relacional y en permanente evolución. No se limita a la estructura, sino que depende de la interacción entre actores, saberes, procesos y capacidades institucionales. 3. Que el sistema académico se considera un ecosistema porque funciona como un sistema vivo, interdependiente, dinámico y en permanente evolución. 4. Que los principios orientadores del funcionamiento ecosistémico son: un primer principio es la interdependencia entre unidades, actores y procesos. En este sentido, cada unidad académica aporta y recibe de las demás, formando redes cooperativas que no funcionan de manera aislada. Un segundo principio es la colaboración transversal, esto es, el enfoque ecosistémico reconoce que las funciones misionales se fortalecen cuando interactúan entre sí, promoviendo proyectos y agendas compartidas. Así que se propone una articulación transversal radical donde lo administrativo y lo misional forman parte de un mismo sistema que opera mediante flujos dinámicos de cooperación. Un tercer principio es la adaptabilidad y evolución continua, es decir, el sistema académico debe adaptarse a cambios institucionales y sociales, reconfigurando estructuras y prácticas administrativas. Un cuarto principio son los ciclos de retroalimentación mediante la evaluación constante y los flujos de información que permiten mejoras permanentes como en los ecosistemas naturales que se autorregulan. Un quinto principio es la sostenibilidad institucional, para lo cual el ecosistema articula eficientemente recursos humanos, físicos, administrativos y tecnológicos, logrando equilibrio institucional. Un sexto principio es la articulación de funciones misionales. El ecosistema integra formación, investigación, creación, extensión y proyección social con unidades de soporte transversal. Quinto elemento, continúa la inteligencia artificial
con el último elemento de su respuesta a las preguntas, observando que el modelo ecosistémico representa un avance conceptual sustantivo frente a los modelos convencionales de organización universitaria, porque supera la fragmentación entre funciones misionales y unidades de soporte, favorece la flexibilidad, adaptabilidad e innovación institucional, potencia la respuesta a los desafíos contemporáneos de la educación pública y reconoce a la comunidad universitaria como agente activo en la movilización de capacidades colectivas. Y finalmente, la IA pone a consideración 9 recomendaciones estratégicas para la implementación del sistema académico como ecosistema institucional. 1. Articulación orgánica entre funciones misionales y estructuras académicas, para lo cual es necesario integrar formación, investigación, creación y extensión en proyectos comunes. Establecer agendas académicas integradas. Implementar mesas de articulación académica entre unidades. 2. Gobernanza con enfoque de red, es decir, desarrollar un modelo de gobernanza distribuida, reducir dependencias jerárquicas, crear flujos de comunicación bidireccionales. 3. Flujos de información e interoperabilidad, mediante la consolidación de un sistema integrado de información académica y el diseño de indicadores de articulación ecosistémica. 4. Recomendación: cultura institucional de cooperación a través de fomentar colaboración interdisciplinaria, de crear incentivos para proyectos transversales, de capacitar docentes y administrativos en enfoques ecosistémicos. 5. Estructuras adaptativas y evolución continua. Para tal fin se requiere definir protocolos de reconfiguración de estructuras académicas, aplicar ciclos de evaluación semestral, promover pilotos de innovación curricular. 6. Recomendación estratégica: conectividad con el entorno mediante la consolidación de alianzas externas permanentes, la integración de prácticas, laboratorios y observatorios, la incorporación de resultados de interacción con comunidades en los currículos. 7. Gestión del talento humano, para lo cual es necesario diseñar perfiles docentes integrados, promover movilidad académica interna, consolidar equipos administrativos transversales. 8. Integración de unidades de soporte a través de alinear sistemas de información, bibliotecas, laboratorios, publicaciones y bienestar universitario. Y establecer protocolos unificados de gestión de recursos. Y 9. Novena recomendación estratégica: sistemas de evaluación y mejoras, para lo cual se requiere implementar un tablero de seguimiento ecosistémico, realizar informes periódicos e introducir mecanismos de evaluación participativa. Y concluye la IA con un gran posible reto para la Universidad Distrital: la consolidación del sistema académico como ecosistema requiere armonizar estructuras, funciones misionales, cultura institucional, información y gobernanza para garantizar un funcionamiento integrado y sostenible. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias por su fiel sintonía. Somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro a cuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Univertopías y sus reflexiones sociales.
Nota informativa sobre lo que ha pasado con el aumento del salario mínimo en el país. Colombia atraviesa una semana de vértigo económico y judicial, lo que en diciembre fue anunciado como una gran noticia por el presidente Gustavo Petro, como un salto histórico hacia la dignidad, un aumento del 23.7% para alcanzar los 2 millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte. A día de hoy se encuentra en un complejo tire y afloje que tiene a millones de hogares haciendo cuentas en el aire. Todo por el frenazo del Consejo de Estado. La tranquilidad de los trabajadores se vio sacudida hace apenas unos días cuando el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el salario para 2026. ¿Cuál fue la razón? Pues el alto tribunal cuestionaba que la falta de sustento técnico y el uso del concepto de salario vital por encima de los parámetros tradicionales como la inflación, que cerró en 2025 en un 5.1%, y la productividad. Este fallo no anula el aumento de inmediato, pero le dio al gobierno un plazo de 8 días para emitir un nuevo decreto transitorio que estuviera mejor argumentado. En la práctica es un recordatorio de que la democracia con las buenas intenciones debe pasar por el filtro de la ley. Pero, ¿qué actores hay implicados allí? Petro no ha retrocedido. Para el mandatario, el salario mínimo no es una cifra macroeconómica, sino que debe ser una herramienta de paz y equidad. Las centrales obreras como la CUT celebraron el aumento como una recuperación real del poder adquisitivo y han convocado movilizaciones el pasado 19 de febrero para defender lo que consideran un derecho adquirido. Para el trabajador de a pie, pues sin duda volver a las cifras anteriores sería un golpe bajo al bolsillo, ya que pues es jugar con sus ilusiones. Y en contraste, pues la postura del sector privado sigue siendo ambivalente pero cautelosa. Pues la ANDI el año pasado y otros gremios de comerciantes habían advertido que una alza tan disparada frente a la inflación ponía en riesgo cerca de 700.000 empleos formales. Pero a día de hoy muchos han preferido mantener el aumento del 23% para evitar el caos administrativo y la incertidumbre que generaría cambiar los pagos ya realizados en enero. Lo humano se impone sobre lo técnico cuando recordamos que mientras los abogados debaten sobre los decretos y la retroactividad, las familias ya están comercializando con ese nuevo sueldo, ya están contando con más dinero en su bolsillo. Por su parte, el gobierno asegura que el aumento no se toca, pero la sombra de una nulidad definitiva sigue ahí. Sin embargo, el salario mínimo actual de 1.750.905 pesos más el auxilio de transporte de 249.095 se mantiene vigente por ahora. Lo ya pagado obviamente no se devolverá, pero el futuro de la quincena de marzo depende de la capacidad del gobierno para convencer a los jueces de que la dignidad humana también es una variable técnica que debe ser tenida en cuenta. ¿Por qué se mantiene en pie a pesar de la suspensión del Consejo de Estado? Bueno, pues en la mesa de concertación laboral, donde se sentó el gobierno nacional, los empresarios y los sindicatos, se reunieron con emergencia la semana pasada y el resultado fue que la mayoría de los gremios empresariales, incluida la ANDI, lograron mantener el aumento del 23.7%. Obviamente no solo por generosidad, simplemente es un pragmatismo. Los empresarios argumentan que echarse atrás ahora generaría un caos administrativo y, peor aún, renuncia de nóminas de enero y febrero. Esto genera una inestabilidad social ingobernable. Prefieren mantener el 23.7% a cambio de que el gobierno les otorgue alivios tributarios para compensar el costo. También hay que decir que muchos candidatos presidenciables como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella ahora sí están de acuerdo con mantener el 23% del aumento, cuando el año pasado se regocijaban diciendo que esto iba a acabar con el empleo y que era una barbarie. Simple conveniencia política e hipocriticidad, pues es un populismo falso el que ahora ellos están aplicando a favor. Univertopías y sus reflexiones sociales.
Y en nuestra tercera zona musical llega Clandestina, una orquesta 100% caleña, directamente del barrio Guayaquil. Nos trae más sabor que el propio cholao, pero con lo serio y tradicional del chontaduro. Y es que la salsa en Cali nunca muere, y Clandestina es un claro ejemplo de ello, pues contrario a lo que se creería, esta no es una orquesta tan longeva y se fundó apenas en el año 2009, pero ya se ha convertido en una agrupación tradicional de la Sultana del Valle. Los dejo entonces con Sonando el Tambor. Diciendo el agua caerá en mi alma, sola y tranquila, cuando pienso en tu partida. Escucho el cielo sonando, parece que va a llover, tronando, lluvia a lo lejos, un tambor que es para usted. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ¡Vaya, Jaimito! ¡La boca del cuero! Escucho el tambor sonando. Aquel tambor viejo ya no sonaba. Escucho el tambor sonando. Lo he vuelto a escuchar con la lluvia madrugada. Escucho el tambor sonando. Voy a rayo sin fin, hay que vivir no puedo. Escucho el tambor sonando. Mis penas desaparecen con la magia del cuero. De cada esquina para el mundo entero, de Cali. Escucho el tambor sonando. Si está cerca la lluvia, en el oído el viento cantará. Escucho el tambor sonando. Mi corazón no hace tontón, hace cucu, pra, pra, pra. Escucho el tambor sonando. Sonando, lloviendo y cantando. Escucho el tambor sonando. En la calle no está lloviendo, esa eres tú que está llorando. ¡Vamos, Cali, baila! ¡Agua, Juan Miguel! ¡Vaya nuestra herencia! Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. En el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos vamos a trabajar el día de hoy un informe con relación al taller que desarrolló ASPU con los profesores de vinculación especial frente al proceso de formalización. Allí se establecieron dos trabajos que dieron dos productos. El primero de ellos, el plan de formalización, en donde se tiene una definición de formalización que consiste en la incorporación a la carrera docente y a la carrera administrativa de quienes vienen trabajando con la universidad en una relación irregular en su vinculación, llámense TCO, MTO, hora cátedra u honorarios. En el caso de los docentes, o CPS u OPS en el caso de los trabajadores, incluidos en estos últimos los que están en la planta provisional. Es la incorporación a la carrera o docente o administrativa. En segundo orden, se establece un itinerario que se llama plan de formalización, en donde se establecen las tres etapas del proceso de formalización: la etapa de diagnóstico, la etapa de diseño y la etapa de implementación. En la etapa de diagnóstico se establece que el diagnóstico de necesidades que se debe hacer y que aparece en el decreto es concretamente la lista de los profesores en calidad
de vinculación especial en la Universidad Distrital, y si se quiere incorporar a ella la lista de profesores de carrera que están incorporados en este momento a la universidad, y esa es la lista de necesidades. Con base en esa lista de necesidades se establece el perfil de cada uno de los docentes, se establece la titulación de cada uno, la calificación de sus trabajos de investigación, de sus publicaciones, de sus trabajos de extensión, de su trabajo en la universidad y los procesos evaluativos que se han tenido por parte de ellos. En el caso de los trabajadores habrá que mirar ellos qué van a observar, pero nosotros hicimos la revisión de lo que ocurriría con los docentes. Y esas necesidades surgen de los actuales programas académicos. Así que se va a tratar de establecer con las coordinaciones de los actuales programas académicos la información pertinente de los docentes que requieren, de los docentes que hoy tienen y de los que aún con los que tienen en calidad de bienes y en calidad de carrera seguirían faltando. Una vez establecido eso, por vía de la mesa de formalización, se establece entonces en ese diagnóstico ese que es el que se va a llevar a la mesa para tratar de establecer cuáles serían los costos de ese proceso. Luego, en la labor de diseño, se establece las 3 fases que van a llevar el proceso frente a la incorporación. Una incorporación para este año del 40%, una incorporación para la vigencia 2027 del siguiente 40% y una incorporación del 20% restante en el año 2028. Así las cosas, ese es el trabajo que se piensa desarrollar. Y la implementación tiene que ver con la manera como se va a ejecutar ese 40, ese 80 y ese 20% en la vigencia de este año y los 2 años siguientes. Y es ahí donde se tiene que mirar cuál sería la propuesta que se va a desarrollar, que es la que se desarrolló, trabajó y planteó en el segundo punto. Pero antes de pasar a él, hay que señalar que se hizo la propuesta de rubro de formalización, y ese rubro de formalización va a contener una serie de elementos que deben ingresar independientemente de que se haya cumplido o no con el presupuesto que se ha debido recoger para formalización desde el año 2018 y que estuvo contemplado tanto en el plan de desarrollo de Duque como en el plan de desarrollo de Petro, y adicionalmente en las negociaciones que los estudiantes y los docentes han realizado con las 2 administraciones de manera respectiva. Y a eso se añaden otras cosas, como por ejemplo el actual presupuesto que hay para los profesores BINES, que debe incorporarse al proceso de formalización, y adicionalmente todo lo que signifique pensiones de docentes debe ingresar a ese rubro, e igualmente los docentes que hayan retirado su función de la universidad, también ese presupuesto, ese rubro pasa al rubro de formalización. Hasta allí trabajamos la primera parte y luego se trabajó en la propuesta de formalización. Ahora sí, en cuanto a la implementación, ¿cuál sería la propuesta estricta de formalización? Y allí no se quedó con una sola propuesta. Se queda entonces que vamos a tener bajo la manga 3 propuestas. Una primera propuesta de incorporación directa a la planta. Esa propuesta de incorporación directa a la planta tendría fundamentalmente un proceso calificatorio que está dado por explicitar una tabla de puntajes que calificaría la experiencia docente universitaria. Se calificaría sobre 20 puntos. En primera instancia, sobre 15 puntos la que tiene que hacerse al interior de la universidad, sobre 5 puntos la que se hace por fuera de la universidad. La evaluación docente entra a ser parte de la formalización, se califica de acuerdo a la valoración que los estudiantes, el consejo curricular y el mismo profesor se ha dado durante las evaluaciones que han habido en la universidad. Eso sobre 10 puntos. Los títulos y estudios en general califican sobre 15 puntos el que tiene hasta postdoctorado, y de acuerdo de ahí hacia abajo se viene calificando lo que sigue. Lo que tiene que ver con investigación se califica sobre 15 puntos, y eso se divide en 2 partes. Uno, lo que es la investigación-creación, que se califica sobre 8 puntos. 5 sobre 5 puntos la que se hace al interior de la universidad,
3 puntos la que se hace por fuera de la universidad. En publicaciones sobre 7 puntos. Se califica sobre 5 puntos la que se hace al interior de la universidad, sobre 2 puntos la que se hace por fuera de la universidad. En el caso de quienes trabajan en la Facultad de Artes o lo que hace referencia a carreras de producción artística u otros menesteres, se califica o reemplaza esa investigación y esas publicaciones con obras de creación, y esas obras de creación se califican sobre 5 puntos cuando son de la universidad, sobre 2 puntos cuando son externas a la universidad, y eso da los 7 puntos, y entonces lo que tiene que ver con investigación y publicaciones se va sobre 7 puntos, de tal suerte que la productividad queda sobre 15 puntos en total. Esa calificación de 60 puntos se redondea al 100% y en el estricto orden en que queden los docentes se vinculan a la planta. Esa es la propuesta número 1. La propuesta número 2 es asumir que esta tabla que se ha entregado es la tabla inicial de vinculación de docentes, pero a través de una formulación de planta provisional. Entrarían a la planta provisional quienes tengan 3 años de vinculación con la universidad, y a través de esa vinculación a la planta provisional ingresarían los que tienen 3 años como TCO, 3 años como MTO o 1.536 horas si son profesores de hora cátedra u honorarios. Esos quedarían sobre 60 puntos con la misma tabla y tendrían que realizar un curso de metodologías de enseñanza, y ese curso de metodologías de enseñanza termina con un proceso de elaboración. Ese curso de metodologías de enseñanza lo hace la universidad y lo paga la universidad. Cuando termina el curso se hace la prueba y esa prueba queda calificada sobre 40 puntos y eso daría los 100 puntos en total. En estricto orden pasan de la planta provisional a la planta de carrera de la universidad y se da un proceso de ascenso para los docentes que estaban como hora cátedra y les desocuparon unos MTOs, ascienden al MTO. A los MTO que quedan sin poder acceder a la planta todavía o sin poder acceder a la carrera, a la planta provisional, se les asciende a TCO y así continúa la tabla hasta agotar a todos los profesores que hagan parte del proceso de formalización en los 3 años. Y una última propuesta es la propuesta de reactivar los concursos BINES, y esa propuesta de concursos BINES se hace exactamente con la misma tabla que está aquí, pero se convoca a concursos con perfiles específicos y en esos perfiles específicos concursan todos los profesores que tengan ese perfil, que hacen parte de la Universidad Distrital, y se van desarrollando los concursos BINES durante estos 3 años hasta llenar en 40%, 80% y 20% en las 3 vigencias que hemos mencionado, la del 2026, la del 2027 y la del 2028. Se presenta una propuesta de rubros de formalización parecida a la que se discutió en la primera parte del taller, en donde se precisa que hay otros recursos que ingresarían también aquí, que son el que tiene que ver con el ahorro del 45% generado por las cuotas partes de las pensiones que debe subsidiar el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Hacienda del distrito con la universidad, que quedaría apenas con un 20% de responsabilidad. Ingresarían en un porcentaje del 50% al proceso de formalización. Los convenios realizados por el IDEXUD deberían dejar un 5% o un 7% para el proceso de formalización, y los nuevos aportes de los artículos 86 y 87 que ingresan a la universidad en un 70%, ese adicional de los costos educativos que deben ser reales, se ingresan a el proceso de formalización. Con esto ya queda claro que sí hay un proceso de formalización y el proceso de formalización tiene posibilidades de desarrollo real. Y lo otro que se estableció es que hay que dar un cronograma específico que conozca toda la comunidad, que se irá desarrollando durante estos 2 años largos y medio que quedan para implementar el proceso de formalización, y las fechas del cronograma se establecieron en la sesión y se van a presentar en la mesa de formalización, que se llamará así y que se realizará
con la administración, no sin antes haberse sentado con CIPRUT para conciliar las propuestas que haya. Ese es el informe que entregamos del taller desarrollado el miércoles 18 de febrero. Hasta aquí el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Y hemos llegado así al final de nuestra emisión, no sin antes agradecer a cada uno de nuestros oyentes que se quedaron hasta el final. Esto fue Univertopías, su programa de reflexión y análisis sobre las coyunturas de la educación pública superior en Colombia. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y hasta la próxima. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.